Hola, ¿te ha sucedido que al analizar tu carta, pues reconoces ese planeta que está aislado, que está como solito en un sector de la carta? Y no se trata de un planeta feral. Muy bien, ese se llama un planeta aislado. Si quieres saber un poco más de esto, bueno, quédate con nosotros aquí en Uranus en Tertulia. Hola, Tana, Hola, Dani, ¿cómo Angélica. están? Hola, hola. Hola, Dani, ¿cómo están? Hola, Muy chicas. bien. Bien, bien. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de estos planetas aislados en la carta natal de una persona y vamos a usar esta técnica de función inferior de Richard Avedon. ¿Y en qué consiste? Como muy bien dijo Angélica, es diferente considerar un planeta aislado a considerar un planeta feral. Un planeta feral es un planeta que no tiene aspectos a ningún otro punto, a ningún otro planeta, pero un planeta aislado puede estar con aspectos a otros planetas, pero aislados en algún elemento, por ejemplo, que pueden ser en fuego, en aire, en tierra o en agua. Y si quieren conocer acerca de las funciones inferiores y cómo funcionan cuando ocurren en estos elementos, aquí arriba le vamos a dejar el link de acceso a nuestro video de funciones inferiores en elementos. Al mismo tiempo, podemos considerar que este planeta está aislado en una modalidad que puede ser cardinal, fija o mutable. Y también para eso hemos realizado un video en el cual mencionamos cómo se manifiestan estas funciones inferiores en las modalidades. El link también te lo dejamos aquí arriba. Y por último, este planeta aislado puede estar aislado en alguna casa, manifestándose en casas personales, en casas sociales o casas universales. Los llamamos una función inferior por orientación, de acuerdo a la clasificación de Richard Avedon, y aquí también tenemos un video donde te contamos cómo se manifiestan en esos casos. Pero para ir más en profundo y explicar cómo se manifiesta un planeta aislado, no importa dónde esté, vamos a dar una definición que es la que Richard Avedon nos va comentando de esta función inferior. Esta función inferior va a actuar como algo que nosotros creemos que como que no funciona muy bien en nosotros. Va a ser una cuestión que para nosotros nos pueda ser motivo de o de vergüenza o de sensación de que no somos tan buenos en eso. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros sentimos eso en algún ámbito de nuestra vida, si nosotros lo dejamos de lado, no nos ocupamos de eso queda en sombra, eso queda en función inferior. Y al contrario de lo que podría parecer de que, bueno, se va a evaporar, es algo que uno no utiliza, no. Porque al encontrarse ese planeta aislado en ese lugar, va a actuar como una sombra psicológica. Richard Avedon dice un vampiro psíquico que junta esa energía en el inconsciente y la va acumulando, la va acumulando. Y como nosotros no nos ocupamos de eso, en el momento que sale a flote, explota con una gran potencia. Y es como si, a ver, en nuestra casa nosotros tuviéramos una filtración de alguna tubería que pasa por abajo del suelo. Y como no sabemos de plomería, no sabemos de fontanería, no nos ocupamos de eso. Y bueno, donde vemos algo húmedo, solo le ponemos una alfombra y ya está. Pero eso continúa, continúa, se hace cada vez más grande y en algún momento, por la presión que tiene, puede explotar, puede romper hasta los cerámicos que tiene nuestra casa o el piso, si fuera de madera, lo puede pudrir. Entonces, ¿qué pasa? Ocuparnos de eso es esencial para que eso pueda estar solucionado, traerlo a la conciencia. Y para que nosotros podamos identificar esa cuestión que parece tan etérea, cómo funciona nuestra vida, hoy vamos a ir analizando algunos de estos planetas y cómo se manifiestan. Así que para empezar a analizar acerca del Sol y la Luna y cómo se manifiestan en nuestra vida, le vamos a pedir a Daniela que nos dé esta explicación. Bueno, con mucho gusto. Y antes de iniciar el recorrido, comentarles que hemos seleccionado para algunos de los planetas aislados un mito.
para poder comprender cómo opera la función inferior en estos casos con mayor claridad. Entonces, ahora sí comenzamos a hacer nuestro recorrido por la Luna como luminaria, como planeta aislado. En este caso, cuando la Luna está aislada y se presenta como una función inferior, existe un sentimiento innato de privación de afecto y también un sentir que nunca van a ser suficientemente satisfechas esas necesidades de nutrición emocional. Si nosotros presentamos una luna aislada, podemos tener constantemente un miedo al abandono y también una fragilidad, una inestabilidad en el sistema de seguridad interno, en el sistema de seguridad más básico que tenemos. Alguna de las formas en que se puede expresar también, o de los escenarios en que podemos encontrar esta luna aislada con función inferior, es, por ejemplo, en una herida, en la capacidad para confiar en el cuidado, ¿ya? Y por otro lado, en una obsesión, una necesidad obsesiva de cuidar a los demás, pero, por otra parte, no saber recibir ese cuidado uno mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando esto sucede y cómo podemos ir avanzando a integrar esa energía lunar para que se manifieste con un poco más de equilibrio en nuestra vida? Como en muchas situaciones de nuestras experiencias, no hay un único método, ¿cierto? Y hay muchas posibilidades. Y una de ellas es empezar poco a poco a automaternarnos, a convertirnos en nuestro propio padre y a convertirnos en nuestra propia madre. Y puede que esto no sea nada fácil, la verdad, aunque seamos adultos, ¿ya? Pero podemos ir avanzando poquito a poquito en esto, que de manera simple, simplificada, quiero decir, viene a ser ir desarrollando una capacidad para gestionar nuestras emociones, para acogernos a nosotros mismos, cobijarnos, contenernos y brindarnos ese alimento emocional y esa seguridad emocional que a nuestro niño le faltó y que incluso al día de hoy nuestro adulto también a lo mejor lo requiere, ¿ya? Por otra parte, cuando vamos integrando más esta energía de la lunita, no quiere decir que ya no necesitemos vincularnos, sino que se va desarrollando una capacidad de sostener la soledad más plena, sin sentirse abandonado, ¿cierto? Y por otra parte, así como se puede tener ese deseo de cuidar, de ayudar al otro, también irse permitiendo ser receptivo al cuidado ajeno, sin sentir que porque alguien me cuida, porque alguien me contiene, yo voy a tener que inmediatamente pagar con algo a cambio, sino también aprender a recibir y a fluir con esa sensación de merecimiento del cuidado, ¿ya? Entonces, para poder ir integrando esta energía, les quiero compartir una pregunta, más bien un diálogo consigo mismos, con nosotros mismos, y que viene a ser, ¿qué práctica o qué hábito puedo implementar desde hoy y que en cierto modo ese hábito, esa práctica, le comunique a mi niño interior? Aquí estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? Yo te lo puedo entregar. Y también les quiero dejar un ejercicio para hacer a diario, si ustedes desean, que se llama el diario de la seguridad. Y básicamente consiste en ir haciendo un registro, ya sea en una libretita o en su blog de notas del teléfono, o donde ustedes quieran, en donde cada día, en la noche, después de haber vivido, ¿cierto?, todas sus actividades, ir anotando 3 momentos del día en que ustedes se han sentido seguros emocionalmente, en paz. Por ejemplo, no sé, estar en mi casita y tomarme mi infusión favorita, mi cafecito de la tarde, por ejemplo. O una conversación que tuve muy recíproca, muy contributiva con alguien. O escuchar el podcast que habla de este tema que me gusta, por ejemplo.
o leer este libro tan inspirador, ¿ya? Pueden ser muchas cosas, la idea es que sean cosas que puntualmente a ustedes les hagan sentir en paz, en comodidad y en seguridad interior. Y ahora vamos a pasar a profundizar en el Sol como luminaria, como planeta aislado. En este caso, el tema central aquí del Sol aislado como función inferior es una falta de conexión con la identidad o una dificultad para este tema identitario y en el concepto del yo. Este es el foco aquí en esta función inferior. Y el autor señala principalmente dos expresiones. Por un lado está esa dificultad para conectar con la propia esencia personal, y en el otro caso, que es bastante opuesto, donde hay una necesidad constante y obsesiva de reconocimiento externo para poder suplir una fragilidad interior de base que se posee en este caso. Y para poder entenderlo de una manera más gráfica, vamos a sumergirnos de manera breve en un relato de la Edad Media, en el contexto de las leyendas artúricas, que tienen que ver, ¿cierto?, con el rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial, que es la leyenda de Parsifal. Y esta es una leyenda, pero se utiliza bastante como un mito por la riqueza simbólica que tiene para poder ir comprendiendo de mejor manera el desarrollo de la psicología del ser humano. Entonces, vamos con nuestro personaje principal, que es Parsifal, un joven que fue criado por su madre, aislado en un bosque, para protegerlo de los peligros de la vida y para protegerlo de involucrarse en la vida de los caballeros de la corte, porque su padre y sus hermanos murieron en ese contexto. Entonces ella quería resguardarlo para que no tuviera el mismo destino. Entonces él crece sin saber mucho de su historia, sin saber más allá de lo que iba viviendo en el bosque, hasta que un día ve a los caballeros y queda fascinado con ellos, al punto que deja el bosque y los sigue para poder convertirse él también en un caballero, porque queda como deslumbrado con toda esa realidad. Y bueno, va viviendo distintas experiencias, va aprendiendo, ¿cierto?, cómo ser un caballero, adquiriendo, ¿cierto?, todas las normas, las rutinas que van generando ese rol que es tan apreciado en esa etapa histórica, en esa época, y un día llega al reino del rey pescador, Amfortas, que es el guardián del Santo Grial. Y este rey estaba padeciendo una enfermedad incurable que, además de tenerlo a él en un estado bastante deplorable, tenía al reino en un estado estéril, a un reino triste. Entonces, Parsifal observaba, ¿cierto?, al Grial y observaba también a este rey que estaba sufriendo y sentía ganas de hacerle una pregunta de cómo estaba. Pero sabía que un caballero tenía que cumplir con el protocolo, debía ser discreto y no podía hacer ese tipo de preguntas. Por lo tanto, Parsifal se calló pensando que estaba haciendo lo correcto y no hace la pregunta. ¿Ya? Se calla y se queda muy conforme porque eso es lo que se espera de un caballero. Posteriormente, cuando él se marcha del castillo, descubre que él debía haber preguntado, porque al haber hecho esa pregunta se iba a romper el hechizo, el rey iba a sanar, la situación iba a mejorar, y se frustra al darse cuenta de esto. Entonces, comienza un largo viaje en donde él experimenta distintas vivencias, en donde va teniendo desafíos que lo van transformando interiormente. Él comienza a desarrollar una mayor humildad, a ser más empático y también a estar en mayor contacto consigo mismo, fortaleciendo su identidad, poco a poco. Pasa el tiempo y él retorna al castillo del rey, que en realidad era su tío. Y él se da cuenta que al verlo con esta misma situación de enfermedad que presentaba, se conmueve y siente el deseo genuino de preguntarle
Y bueno, según distintas versiones varía la pregunta, y según la versión que yo consulté, la pregunta que le hace es, tío, ¿qué te aflige? ¿Qué te atormenta? Entonces, cuando Parsifal pregunta esto, que es la pregunta adecuada en este instante, el rey mejora, y al mejorar el rey, que es la pieza central del reino, el reino recupera su brillo y recupera su fertilidad también. Y no solo eso, sino que Parsifal se convierte en el nuevo guardián del Grial y así cumple su destino. ¿Ya? Esta es una versión bien breve porque da para mucho, pero aquí nos va quedando, ¿cierto? Claro, distintos momentos en que la función inferior de un sol aislado se hace presente. Y vamos a recapitular un poquito. Cuando vemos la función de inferior expresada en la dificultad para conectar con la esencia. Parsifal vive aislado en el bosque, no sabe quién es, no conoce su historia, no tiene una identidad clara. Otro punto, al no tener una identidad clara, él busca un modelo que es reconocido socialmente, que es validado, y que es este modelo de el rol de los caballeros. Acá él entonces se esmera en cumplir con todas las normas para ser un caballero honorable, reconocido, validado y perteneciente, ¿ya? Entonces busca esta aprobación social. Y por otro lado, en el momento en que hace la primera visita al rey, no hace la pregunta, siente el impulso, pero no la hace por quedarse cumpliendo el deber ser, que el caballero debe ser discreto y no debe preguntar. Entonces, nuevamente, aquí vemos este ejemplo de la desconexión con la esencia. Pero esta historia no se queda solamente en mostrarnos la función inferior, sino también nos da unas señales de cómo se integró, en este caso, el yo. Y es a través de estos desafíos, de estas experiencias, de la misma frustración que provocó, entre comillas, el fracaso de la primera instancia en que él no pregunta. Y que a raíz de ese fracaso, entre comillas, él comienza a transformarse y empieza a forjarse y empieza a descubrirse más allá de las etiquetas y conecta con su parte auténtica, con su parte más genuina. Y claro, después vuelve más en su centro, más en contacto con su ser, con su parte humana, más allá de la parte del rol, y es ahí en donde logra también ser compasivo y dar de sí lo que en ese momento se requiere de una manera natural, fluida y auténtica, más allá de las convenciones. Entonces ahí podemos ver cómo se pasa del quién debo ser al este soy yo, qué se requiere de mí, qué se requiere de mi autenticidad en esta situación. Para poder ir trabajando en esta integración de la energía del sol aislado como función inferior, yo los invito a preguntarse lo siguiente. En lugar, ¿cierto?, de plantearse quién debo ser, podríamos preguntarnos, ¿quién soy realmente? ¿Quién soy cuando no estoy intentando ser nadie más? Y les quiero compartir una idea, o una, más bien como un insight, que se me presentó con este relato. Parsifal vuelve ya más claro, ¿cierto? Ya más centrado, con digamos, con la función del sol más equilibrada, más conectado con su esencia, pero solo con eso no logra hacer la pregunta. La pregunta surge cuando también incorpora esa función de la luna, que es la capacidad de ser empático y de conectar también con la necesidad ajena desde una identidad ya bien puesta. Entonces, se me viene que esta integración del yo también requiere la integración de la parte lunar. Una fusión armónica y equilibrada de ambas energías. Y bueno,
Ahora sí, continuamos con el recorrido por los planetas aislados. Y Rosana, ¿podrías contarnos qué planetas siguen aquí en este viaje? Perfecto, gracias Dani. Sí, con todo gusto. Muy bien, entonces para continuar este viaje, como bien lo dijo la Dani, vamos a hablar de Venus y vamos a hablar de Marte. También otra duplicidad que funciona muy bien como dos caras de una moneda, así como lo dijo Daniela para el Sol y la Luna. Pues bien, entonces cuando hablamos de Venus, hablamos de los anhelos de conexión. Y cuando Venus se encuentra como un planeta aislado, ¿qué nos ocurre? Ocurre que las conexiones que lleguemos a realizar no fluyen de manera armónica. Ahí es donde sentimos esa falta, esa vergüenza, esta frustración. Entonces, hay ahí una falencia relacional que hace que la persona pueda llegar a manifestarlo de una manera o muy narcisista o muy superficial. Y de esta manera, ¿qué pasa? La persona se vuelve muy rígida. La persona que tiene este planeta aislado, a Venus aislado, se puede volver muy rígida en sus relaciones. Hablamos de una exigencia brutal de perfección en los vínculos. Y cuando esto pasa, ¿qué ocurre? El individuo, al ver que las relaciones son netamente imperfectas, va descartando a las personas, porque tiene sus parámetros de relaciones demasiado altos, demasiado ideales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí quiero hacer una aclaración con algo que es visto como algo sano y algo de autoempoderamiento, que tiene que ver con que para nosotros tener una autoestima sana, nos gusta que nos traten bien, tener parámetros altos de buenas conductas y buenas relaciones con los demás. Pero ¿qué pasa? Hay una línea que hace que eso pueda infringirse y pasarse a lo que es una función inferior. ¿Y cuál es la línea? Cuando nosotros vemos que, pese a que pedimos estos altos estándares relacionales, las personas normalmente en algo se equivocan, algo hacen mal, algo que no nos gusta, que no va con nuestro ideal de Hollywood, de una relación perfecta de amistad, una relación perfecta de pareja, o en el trabajo, o lo que fuera que idealicemos, entonces empezamos a descartar personas, descartamos personas. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Y ahí es donde Venus no está con estándares altos por autoestima, sino que ahí es donde Venus se está manifestando con estándares altos, pero por una función inferior, porque en vez de ir construyendo vínculos más sólidos, lo que va haciendo es descartando y buscando gente que se amolde a esos falsos ideales, ¿sí? Entonces, el patrón de descarte es el que a nosotros nos da la cuestión de que ahí hay una función inferior. Y este mecanismo es puramente de defensa y está puesto como para que la persona no salga herido, no salga herida. ¿Pero por qué? Porque está carente en su función relacional. Ahí es donde tiene que insertar una práctica relacional que sea más amena. Y esto nos lleva, como dijo muy bien Daniela, a una mitología. Y podemos hablar de esta Venus mitológica, pero no en su lado más amable, más cordial, sino a esta deidad que se siente ignorada cuando no es el centro absoluto de atención, de veneración y adoración. ¿Y qué hace esta deidad? En un banquete suelta una manzana de oro, ¿sí?, de la discordia. Y lo que hace es provocar esta discordia, estas separaciones, ¿sí?, esto que sería el descarte, al no verse ella tratada como ella quisiera que la traten, y provoca grandes guerras, porque lo que hace es que en esta versión de sombra, Afrodita prefiere ver arder al mundo a que su propio ideal decaiga. Entonces, es agotador pensar en esa gran cantidad de energía vital que consume mantener esa ilusión de perfección. Y antes de ver cómo vamos desentramando esto, cómo se puede ir solucionando, vamos a ver el otro lado de esta moneda, que es
a Marte, el planeta Marte, como un planeta aislado. ¿Cómo va a funcionar Marte? ¿Qué es Marte? Marte es el motor de combustión interna de la psique, es la libido en su máxima potencia. Y este planeta Marte, que tiene el impulso nos da a nosotros el impulso de salir al mundo y decir, aquí estoy, este soy yo, con estas particularidades, esto quiero y esto no quiero, y que me da la voluntad de hacer cosas, de decidir y de manifestar, incluso de poner límites, cuando está en función inferior, funciona de una manera muy camuflada. Es decir, esta capacidad de poner límites no la tiene. Se considera a sí mismo una persona pasiva. Vamos a encontrar a una persona en función inferior que sea amante de la paz, siempre tranquilo, nunca sale a ningún exabrupto, no pone límites, acepta todo. Pero ¿qué pasa? En algún momento esto detona. Y el mecanismo que tiene la psiquis de un Marte en función inferior, normalmente al no permitírselo, porque su ego le muestra una imagen de una persona pacífica, es proyectando a través de un otro que es violento y que de alguna manera, o violento o asertivo de una manera muy fuerte, y que de alguna manera me refleja eso que yo tengo adentro y que no lo quiero aceptar, no lo puedo aceptar, no termino de manejarlo. Entonces, de esta manera, esta proyección lleva a la persona que tiene su Marte en función inferior al victimismo. Y esto es una disonancia cognitiva muy fuerte, muy insoportable, y desplaza la hostilidad hacia afuera, de la víctima hacia el victimario, ¿sí? Cuando ya es insoportable y detona. Entonces, nos traería, por ejemplo, la imagen de una persona que va como aceptando o aguantando diariamente múltiples frustraciones chiquititas. Por ejemplo, a ver, alguien que se cuela en la fila del supermercado y no decimos nada, lo permitimos. O estamos manejando y nos tocan bocinas insistentemente y no decimos nada, no tocamos bocina, no nos peleamos, apretamos el volante y seguimos ahí. O si, por ejemplo, en el trabajo alguien toma algo que era un trabajo conjunto, se lo apropia, y nosotros otra vez nos callamos y no decimos nada, ¿sí? Le dejamos el mérito a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de pequeñas frustraciones que esta persona con Marte en función inferior va soportando. Y en algún momento esto explota de una manera desmedida. Por ejemplo, a ver, si llega a la casa y siendo un ambiente más seguro, la persona ve que algo está fuera del lugar, supongamos, unas llaves que no están en el llavero, colgadas como siempre, y explota y se siente víctima, que no dejan las llaves donde yo quiero, siempre tengo que estar buscando las llaves, y explota de una manera muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una función inferior, porque la persona no supo poniendo límites de a poquito o expresando las distintas frustraciones con ira, con límites, y de golpe explota de manera desmedida por una situación que no amerita tanta ira, y encima sintiéndose víctima. Entonces, esa es una manera de ver este arquetipo de Ares, por ejemplo, que no es un protector, un luchador que va a defender algo, sino que es un destructor masivo ante un mínimo impulso, ¿sí? Ante una mínima situación. Entonces, teniendo estos dos parámetros, estas dos caras de la misma moneda, nosotros, que son relacionales, ¿sí? Uno con uno mismo poniendo límites y otro con los demás en cuanto a quiénes somos con los otros, este Marte y este Venus. Entonces, ¿cómo podemos ir solucionando estas cuestiones? Primero, analizándonos, como bien trajo Daniel, algunas preguntas reflexivas, vamos a ver nosotros si también llegamos a descartar las personas, llegamos a descartar las relaciones ante la más mínima desilusión, o si realmente podemos ir como aceptando esa desidealización de los vínculos, ¿sí? Aceptando la realidad.
Yo les voy a contar algo que nos enseñó Angélica, que puede estar relacionado con esto. Cuando nosotras íbamos a emitir nuestros programas a través de Uranias en Tertulia, nosotras teníamos como el miedo de si lo íbamos a hacer bien, si íbamos a poder transmitir lo que nosotras conocíamos. Y Angélica nos dijo una frase que a mí me quedó muy grabada, que era, mejor hecho que perfecto. No importa que no salga perfecto, mejor es que esté hecho, que algo hagamos, que nos animemos. Bueno, acá con Venus también, lo real es más valioso que lo perfecto es solo un ideal. Así que alentar eso en el día a día, en la cotidianidad, es algo que fortalece los vínculos. Y después, si nos referimos a Marte, algo muy apropiado para Marte, independientemente de buscar un coach que me ayude a cómo yo ir poniendo límites verbalmente de una manera más asertiva, algo que puedo hacer y que es muy, muy de este planeta, es canalizar toda esta ira de manera física. Pero ojo, no es una canalización de ir a hacer ejercicio y agarrar un saco de box y golpearlo pensando que es la cara de nuestro mayor enemigo. No, porque ahí seguimos haciendo esta proyección y esto no nos libera, sino que verdaderamente tenemos que canalizar bajando los decibeles de esa energía. A veces no va a ser algo como un box, puede ser algo como solamente salir a correr, pero es algo que tiene que drenar la ira interna propia. Por supuesto, la psicoterapia también nos ayuda. ¿Por qué? Porque pone luz en estas sombras, le ponemos nombre, nos apropiamos de las emociones y nos ayudan a gestionarlas. Y de esa manera vamos fortaleciendo vínculos y vamos fortaleciendo también nuestros límites y nuestra asertividad. Así que bueno, estas son maneras también de lograr ir solucionando si es que detectamos que tenemos esos planetitas de manera aislada. Y ahora, ya que hablamos de estos 4 planetas, ¿qué te parece, Angélica, si nos mencionas cómo se manifiesta a través de Mercurio? Vamos a ver. Vale, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, con esto finalizamos este ramillete y este recorrido de planetas personales que son esenciales para este abordaje y esta mirada. Muy bien. Sabemos que Mercurio, pues, es un planeta profundamente mental, profundamente analítico, muy ágil en esa capacidad de discernimiento y velocidad cuando está operando de manera equilibrada. Ahora bien, cuando se trata de una función inferior a través de este planeta que lo encuentres aislado, déjame llevarte como por un recorrido, incluso nos va a servir con un poquito de repaso de todos los 3 videos anteriores que hemos visto tocado temas. Como bien ya lo mencionó Tana, ya los tenemos publicados, entonces ahí puedes recurrir y profundizar en lo que voy a contar aquí súper rápidamente, haciendo énfasis en Mercurio. Entonces, veíamos que podemos identificar una función inferior por elemento. Entonces, ¿de qué se trataría un Mercurio como función inferior en elemento, con planeta aislado, vinculado con fuego? Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de pensamientos o de ser muy prematuro y actuar sin pensar. O sea, ser muy ágil, sin embargo, como función inferior, tener dificultad para poder encontrar una respuesta rápida y poder analizar una situación. O sea, digamos como tener cierta dificultad cognitiva frente a desafíos, etcétera, o que requiere movimiento inmediato, como es la energía de fuego. Si tu Mercurio es un planeta aislado y lo encuentras que está en un elemento tierra, entonces la dificultad es para encontrar soluciones prácticas. Te puedes enredar en mil y una posibilidades y poder elegir una que sea realizable, que sea concreta. Entonces ahí pudiera expresarse de esa manera. Si se tratara de este Mercurio aislado en elemento agua, ahí viene un gran conflicto porque es reconciliar lo que se siente con lo que se piensa. Entonces aquí pudieras tener experiencias complejas de conciencia emocional, por ejemplo. O sea, de lograr entender, porque quieres entender lo que se siente. Sin embargo, ahí hay que entrar a negociar, ¿no? El corazoncito y la mente y poder, entonces, digamos, lograr encontrar que el corazón piense y que la mente sienta. Eso es como una especie de paradoja. Muy bien.
Cuando este mercurio pudiera estar aislado en un elemento aire, entonces es dificultad. Siempre recuerden que estamos hablando de función inferior en la dificultad que tienes para tomar esa energía planetaria, para que esa energía planetaria fluya. Entonces en aire, poder tener ideas creativas, o sea, quedarte como estancado, a veces se le llama esto niebla mental, nos sucede a quienes estamos en menopausia, o algunas personas por estrés, por ausencia de sueño, etcétera, etcétera, tienen dificultades para conectar con la musa de la inspiración, para poder conectar con ideas creativas, se quedan como niebla total. Ahí pudiera manifestarse de esa manera este mercurio aislado en el elemento. También te compartimos un video donde te compartíamos el tema de las funciones inferiores por modalidad. Entonces, un mercurio aislado en signos cardinales, o sea, si lo identificas es dificultad para tomar liderazgo, para tomar acción, para decidir, para analizar la situación y decir hoy. Y siempre estamos en el plano mental con Mercurio. Ahora bien, si ese Mercurio está aislado en modalidad fija, entonces estaría lo opuesto, ¿no? Como te quedas pegada de un pensamiento, de esos pensamientos rumiantes, de esos pensamientos obsesivos, que no logras involucrar otras posibilidades, que te sientes encasillada en términos de analizar una situación, de pensar, de crear, estaríamos hablando de esa dinámica. Y para finalizar, en función, este Mercurio en una función en modalidad mutable, sería lo contrario, no logras decidirte, eres tan voluble, cualquier posibilidad se abre en más posibilidades, entrarías, diría un terapeuta floral de Bach, en un estado esclerantus, que tienes dos posibilidades, esas dos posibilidades se abren en dos, esas dos en dos, y resulta que dices, qué estrés, no logro decidir cuál, todas son maravillosas. Muy bien. Así pudiera, como ejemplo, manifestarse ese mercurio aislado en un signo o en modalidad mutable. Muy bien, ahora, también te contamos en un video anterior sobre las funciones inferiores por orientación. Entonces vimos 3 clasificaciones: casas personales, casas sociales y casas universales. ¿De qué se trataría un mercurio como función inferior en la primera modalidad, en casas personales? Yo le llamaría un pensamiento mágico, un pensamiento infantil, que a pesar de que ya tienes 40 años, sigues teniendo algún tipo de ilusiones que no te impiden concretar con la realidad. Un ejemplo de un pensamiento mágico es: si yo soy buena, me van a amar. Si el amor dura toda la vida, me voy a encontrar con mi alma gemela y vamos a ser felices por siempre. Esa magia viene de Disney, ¿de acuerdo? Entonces se toma como pensamiento mágico, un pensamiento infantil. Muy bien. Ahora bien, si pasamos a las casas sociales, ahí el tema se vuelve en la capacidad de comunicar. Recordemos también que Mercurio tiene que ver con comunicación, con interacción. Entonces esa comunicación, el poder ser empático, el entender al otro, o sea, todo lo que tiene que ver con la relación en términos de comunicación pudiera verse seriamente afectada. Y ya, punto final, en las casas universales, poder, digamos, tener dificultades, aunque todos los seres humanos somos canales de información sutil, algunos le llaman extrasensorial, pudieras no creerlo o no tener que decir, no, es que no lo entiendo, yo necesito pruebas racionales y que alguien me lo explique. No, resulta que la información sutil no tiene explicación. Entonces, en esas casas universales hay un contacto con la totalidad, y esa totalidad pudiera tratarse de información que va más allá de la fuente, que algunos le llaman. No es casualidad que justamente el símbolo de Mercurio tenga un par de antenitas. Muy bien, pues esas antenitas son conexiones con planos sutiles. Bueno, entonces dicho esto, como lo hemos explorado a lo largo de la dinámica, bueno, el arquetipo o el mito, estaríamos hablando de Hermes. Y Hermes es súper polifacético, porque está un mito que es el mensajero de los dioses, es el único que tiene permiso para entrar al inframundo, salir ileso, llevar mensajes al Olimpo. O sea, él se mueve muy bien en todos los mundos, en todos los niveles. Esto nos podría llevar a considerar a Mercurio, cuando lo abordamos, cuando lo abrazamos, cuando deja de ser función inferior, que es a través de la conciencia, en poder tener esa capacidad de
interpretar, de clariconocimiento, poder tener la capacidad de las ideas creativas, de poder que fluyas con ideas concretas, realizables en el plano físico, pero también con ideas que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con esa conexión. O sea, te puedes mover en todos los mundos. Algo también alusivo a Hermes es que es el engañador, el que hace engaños. Y viene de una historia muy bella que cuando era niño engañó a su hermano mayor Apolo, le robó un ganado que tenía y resulta que eso le causó mucha gracia. Lo acusaron, a este chiquillo era un bebecito, lo acusaron ante Zeus, que es el dios del Olimpo, y a Zeus le causó mucha gracia que un chiquitín haya logrado engañar a un hermano mayor, a Apolo. Entonces se ganó como el prestigio de ser como un niño consentido por Zeus. Por eso lo digamos, primero le regaló unas zapatitas que tenían alas por su velocidad, porque era súper rápido. Pero además esa posibilidad de la movilidad. Entonces esto nos lleva a que al abrazar a Mercurio, pues podemos ser muy flexibles, la neuroplasticidad que dicen los neurocientíficos, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de ver otras posibilidades, la capacidad de, y aquí viene el tema del engaño, o sea, de esa parte mitológica del engaño es, y a nivel de desarrollo mental es importante porque si yo tengo una idea de engañarte, significa que logro entrar en tu mente, o sea, logro entender cómo te mueves tú y encontrar un punto flaco en ti para yo tener la capacidad de poder generar conexión contigo y darte la vuelta. O sea, es un proceso cognitivo muy avanzado el engaño, ¿de acuerdo? Obviamente no es que sea legítimo, pero como proceso es muy interesante, o sea, el concepto del engaño. Y eso es Hermes. Muy bien. Y por supuesto el comunicador está vinculado con el dios de las encrucijadas. Y aquí tiene un mensaje muy lindo porque es el dios de los caminos, el del punto donde dice vas para aquí o vas para allá. Y eso determina un cambio de rumbo en el camino. Imagínate los caminos que transitaban. Y esto pudiera tener una alegoría a estar dispuestos, mentalmente abiertos hacia ir de lo conocido, encontrarnos con una encrucijada e ir hacia lo desconocido. Entonces, todas estas tres posibilidades del mito de Hermes, bueno, estamos hablando de la fuerza, de la luz, la fuerza que se puede movilizar cuando logres integrar a ese Mercurio que hoy lo tienes aislado. Y bueno, nos sobra mencionarte que bueno, aquí en Uranus en Tertulia nos estamos preparando para profundizar en esos mitos. Así que hoy fue solamente así una pincelada. Escuchaste a Dani, escuchaste a Tana, y bueno, en esta servidora. Entonces, pero de esto vamos a hablar bastante, porque a través de todas esas historias mitológicas vamos a poder profundizar lo que te hemos contado a lo largo de todos los videos anteriores de una manera muy divertida, de una manera muy simbólica y muy enriquecedora. Entonces, por supuesto, las invitamos a todos quienes nos están acompañando a seguir encontrándonos en este espacio. Muy bien, entonces esto ha sido lo que tenía preparado con relación a Mercurio. Bueno, entonces, después de haber escuchado a Angélica, muchas gracias por tu contribución, a Rosana, a quien les habla, en esta charla hablando de los planetas aislados como función inferior y con tu carta en mano, con tu carta natal en mano. ¿Pudiste identificar algún planeta que tengas aislado, ya sea por elemento, por modalidad o en alguna orientación por casa? Cuéntanos en los comentarios, indícanos cuál es ese planeta y también te invitamos a contarnos si alguno de los mitos o alguna parte puntual de los mitos compartidos hoy o de las figuras mitológicas ha hecho eco en ti, ha despertado algo en ti, ¿ya? Porque eso ya también nos va diciendo algo. Así que lo puedes escribir y nosotras estaremos atentas para leer tus respuestas. Muy bien, entonces ya llegando a este fin, no nos resta más que agradecerte el que nos hayas acompañado hasta aquí. Y bueno, no te olvides suscribirte, darle like, compartir este contenido para que esta información pueda serle útil a muchos más. Y te esperamos en una próxima charla aquí en Uranus en Tertulia.
Construyendo Astrología en Red. Chao, hasta luego. Chao, chao.